saludo del Dr. Carlos Cava Berriú, decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Martín de Porres. Preocupado por los avances tecnológicos, con una decisión acertada, nos permitió conocer el mundo virtual en Second Life y programar los conocimientos y la creatividad innata del odontólogo sanmartiniano. Tecnología de vanguardia que será el soporte para el intercambio cultural, académico, científico e investigación entre estudiantes, docentes y egresados de nuestra Casa Superior de Estudios. Por lo expuesto, se ha programado para este semestre académico 2012-1 un ciclo de conferencias en la que participarán expositores de trayectoria y experiencia reconocida. Bienvenidos a nuestro auditorio del Laboratorio de Diseño y Virtualización Didáctica de la Facultad de Odontología de la USMP. Gracias. A continuación, invito al doctor Marco Abando, quien se encargará de la primera parte de la conferencia titulada 10 pasos para diseñar una sonrisa. Adelante, Marco, por favor. Yo los voy a dejar con la doctora Cintia Rodríguez para que les haga una pequeña presentación de lo que va a ser esta conferencia de la noche. Buenas noches. Soy la doctora Cintia Rodríguez y junto con el doctor Marco Abando queríamos primero agradecer a la Universidad San Martín de Porres por la invitación y a su decano, el doctor Carlos Cao, por apoyar esta iniciativa, así también como el equipo del doctor Morcas Carrión, al doctor Fernando Pascual, al doctor Rafael Morales, que está a mi lado y que me va a ayudar también, porque es la primera vez que estamos utilizando esta tecnología. Agradecemos también a todos los que nos acompañan esta noche. Estamos muy felices de estar con ustedes. Es nuestra primera experiencia dentro de este mundo, de este planeta virtual. Estamos realmente muy emocionados y sorprendidos de ver cómo el avance de la tecnología puede ser utilizado con fines educativos de una manera tan impresionante. De antemano pedimos disculpas si es que existe algún error técnico. Entiendan que es nuestra primera experiencia. Y bueno, el tema que vamos a compartir con ustedes esta noche titula 10 pasos para diseñar una sonrisa con restauraciones adhesivas de resina compuesta. Esperemos que sea de su agrado, que su contenido les pueda ser de utilidad en la práctica clínica. Y al final también esperamos que sus preguntas y su participación, y de esta manera poder compartir sus experiencias y todos podamos aprender juntos. Vamos a empezar diciendo que toda restauración adhesiva funciona como una cadena, que cuanto más fuerte sea individualmente cada uno de sus eslabones, más resistente será esta cadena. Sin embargo, si uno de sus eslabones es débil, la cadena podría romperse justo en este punto. Lo mismo va a suceder con las restauraciones adhesivas. No basta que nos preocupemos solo por aprender la técnica individualmente, o ser, por ejemplo, expertos tomando el color, o solo preocuparnos por el mecanismo de adhesión individualmente. Tenemos que estar atentos a todos y a cada uno de los detalles y en todo momento, porque basta que falle uno de cada paso, esta cadena se rompe y va a fracasar nuestra restauración. Una manera de evitar que esto suceda es siempre tener un protocolo ordenado de trabajo. Por más que tengamos mucha experiencia, esto nos va a garantizar el éxito, pero no solo un éxito inmediato, sino también que pase la prueba del tiempo, es decir, que resistan las fuerzas de la masticación, de la saliva, y que no se fracturen ni cambie de color rápidamente. Por eso es que esta noche queremos compartir con ustedes nuestro protocolo clínico simplificado, que debe estar compuesto por 10 pasos secuenciales, que les va a poder ayudar a lograr un mejor resultado, mucho más predecible, cada vez que intentemos diseñar una sonrisa. A continuación, el doctor Marco Abando va a hablar de la primera parte. Buenas noches, muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Bueno, quería agradecer a toda la comunidad del Internet, al doctor Carlos Cava, que siempre nos apoya para todos esos eventos, Marco Carrión, al nuevo amigo que he conocido el día de hoy, Fernando, Rafael, que está acá en nuestro lado guiándonos. Ustedes saben que esto es una primera experiencia en este mundo, no es tan fácil, pero como dijo la doctora, vamos a tratar de enseñarles lo que durante el tiempo hemos ido aprendiendo
de nuestros diferentes maestros y de nuestros diferentes viajes. Bueno, como dice nuestro gran maestro, el profesor Baratil, que empiece el show. Vamos a hablar del protocolo clínico 10 pasos para diseñar una sonrisa. El primer paso que nosotros tenemos que tener en cuenta es conociendo al paciente. La gran pregunta que le tenemos que hacer al paciente es ¿qué le desagrada de su sonrisa? Esa es la pregunta por la cual nace toda la estética dental. El paciente va a tu consultorio a buscarle porque quiere mejorar su sonrisa. Los estereotipos el día a día hacen de que la sonrisa se vea mejor cada día. Entonces, nosotros tenemos que identificar cuáles son esas necesidades individuales de cada paciente. Y podemos hacerlo en la primera sesión, conversando con él y preguntándole esa gran pregunta que está ahí escrita. ¿Qué le desagrada de su sonrisa? Él contestará y nos irá nombrando cada punto, y esto tenemos que registrarlo en su ficha, porque nos servirá como referencia en la planificación del caso. Es importante también saber cuáles son sus expectativas, porque recuerden algo muy importante: la estética es subjetiva. Lo que es bonito para mí no necesariamente es bonito para ti. Tenemos que saber qué es lo que desea, porque muchas veces el paciente viene con fotos de cuando eran jóvenes o con fotos de su artista favorito, y esto también nos proporciona información. Y si ellos no saben qué desean, podemos ayudarlos mostrándoles diferentes tipos de sonrisa, libros de fotos. Podemos explicarles qué características debe tener una sonrisa armoniosa. De esta primera parte nosotros podemos obtener una cantidad de información y no solamente podemos unir todo esto, sino hacer un buen protocolo, hacer una buena planificación del caso clínico. Recuerden que el éxito de todo tratamiento es planificar el tratamiento. Por eso es tan importante conocer al paciente. Ahí por ustedes ven en esa foto, con una tecnología avanzada podemos mostrar muchas cosas. En el iPad, por ejemplo, nos bajamos aplicaciones donde podemos simular sonrisas. Y el paciente va viendo que eso le va a servir para poder tener una idea más clara de lo que está necesitando. Es importante conocer la sonrisa ideal del paciente y saber también cómo le gustaría que fuera su sonrisa. Los modelos de diagnóstico, como lo dije, las fotografías, las fotos de sonrisas de modelos antes y después ayudan mucho en eso. No solamente es sonrisa toda la vida, también tenemos que ver al paciente desde el punto de vista clínico y radiográfico. Tenemos que tomarle sus radiografías, saber cómo está por dentro cada diente. Yo no voy a hacer una sonrisa hermosa en un diente que de repente la raíz está mal. Tengo que revisar todo eso antes de poner y tener que hacer algún tratamiento. Los modelos de diagnóstico son muy importantes. En la primera cita es muy importante tomar impresiones y tener 2 modelos de diagnóstico. Un modelo para hacer el encerado o remodelado correctivo y el otro modelo para poder comparar. Algo que hemos aprendido durante estos años que tenemos de odontólogos que nos dedicamos a la estética dental es que el paciente olvida muy rápido de cómo vino. El paciente, después de que le hiciste el tratamiento, no recuerda cómo vino al consultorio. Por eso es tan importante tener un par de modelos guardados
para mostrarle cómo vino y un modelo que generamos virtualmente para mostrarle cómo quedará. Eso nos ayuda también mucho a poder captar al paciente y a fidelizarlo. Otra parte muy importante de la odontología estética del momento es la documentación fotográfica. Es fundamental la documentación, porque muchas veces, con el poco tiempo que tenemos en la consulta, se nos escapan los detalles. Y en una foto podemos tener una mayor cantidad de información de extrema importancia que podría influenciar en el resultado final. Con una fotografía podemos realizar un trabajo multidisciplinario. Podemos, por ejemplo, enviarlo al ortodoncista, al cirujano ortognático, al laboratorista, y de esta manera poder realizar un tratamiento más organizado, con planificación adecuada y que nos garanticen mejores resultados. Se dice en el mundo de la odontología del momento, sin fotografías no podemos planificar y sin planificación no hay buenos resultados. Aconsejo comprarse una cámara fotográfica para registrar correctamente sus casos clínicos, ya que una frase que se está usando ahora bastante en la odontología es que una fotografía o tener una cámara fotográfica ya no es un lujo, ahora es una necesidad. Eso es muy importante saber. Antiguamente comprarse una cámara era un lujo, ahora ya no es un lujo, ahora es una necesidad de la odontología del momento. Miren, por ejemplo, esa secuencia de fotográfica en la cual yo he tomado fotos de la paciente de diferentes ángulos, resaltando los detalles de los problemas que ella ha venido a solucionar. Esta paciente presentaba una clase 2, división 2. Ella trabajaba en una zona que tenía mucha comunicación con gente. Ella nos refería que veía que la gente mucho le miraba los dientes. Tenía ella ya un complejo con su dentadura. Por eso cuando nos buscó, ella fue directamente a decirnos: doctores, he escuchado que ustedes hacen sonrisas bellas, me gustaría que mi sonrisa la vuelvan bella. Y ya están viendo ustedes, paso a paso. Ya vamos en el cuarto paso, documentación fotográfica. Dijimos al principio que iban a ser 10 pasos. El cuarto paso importante, documentación fotográfica. Todas las fotos que le podemos tomar, boca entreabierta, en relax, los labios, es algo muy importante para tenerlo en nuestra documentación. Luego las intraorales, también muy importantes, porque ahí sí ya voy a lo que yo voy a hacer, a reparar esa sonrisa, a tratar de generar con un tratamiento conservador, como lo es la odontología con resina compuesta, voy a solucionar todos esos pequeños inconvenientes que puede presentar la sonrisa de la paciente. La documentación, tomas también desde la parte oclusal, muy importante, para que puedan ver ahí ustedes, están viendo ahí la zona donde está el problema de esta clase 2, subdivisión 2. Luego paso a un punto importante, que es el punto 5 de los 10 pasos para diseñar una sonrisa, que es el análisis estético. Existen ciertos parámetros o reglas que ya se encuentran establecidos que nos pueden servir como referencia para dar un enfoque más organizado, sistemático a nuestro diagnóstico y plan de tratamiento. ¿Podemos utilizarlas o no? Y si no lo hacemos, tenemos que igual conocerlas para estar seguros que estamos haciendo lo correcto. 3 puntos analizamos en el análisis estético: el análisis facial, el análisis dentolabial y el examen intraoral. Yo les recomiendo de manera que traten de adquirir el libro del doctor Mauro Fradiani, un italiano que en un libro ha plasmado todo lo que es análisis estético. Para mí, y para los que quieran dedicarse a la odontología estética,
es muy importante tener este libro como libro de cabecera en odontología estética. El análisis que hace este doctor de lo que es la sonrisa es espectacular. Es un libro muy importante para los que quieran dedicarse a la odontología estética. Entonces, paso número 5, análisis estético. Empezaremos con el análisis facial. El análisis facial, vamos a trazar líneas imaginarias, verticales y horizontales en el rostro del paciente. Son líneas que pasan por diferentes estructuras faciales y nos servirán como referencia para armonizar su sonrisa a su propio rostro o a estructuras vecinas, creando o diseñando sonrisas personalizadas y no en serie. Es muy importante crear sonrisas personalizadas. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo era alumno, tenía una compañera que su padre era cirujano plástico. El cirujano plástico, el padre de mi compañera, operó a 6 compañeras de la promoción. Cuando nosotros las veíamos luego, las veíamos a todas con la misma nariz. Yo cuando vimos eso y cuando nos dimos cuenta de eso, llegamos a la conclusión de que uno tiene que hacer una sonrisa personalizada. Por eso es que tenemos que conocer, muy importante es conocer el análisis de la sonrisa, para que no nos crean o para que no hagamos sonrisas en serie. Verticales. Línea media facial. Divide el rostro en 2, pasa por el nasion, zona internasal, por la parte más prominente del mentón. Nos sirve como referencia para ubicar la línea media interincisal, que debe coincidir o ser la más paralela posible. Eso es la línea media. El canto del ojo, ala de la nariz, es la línea que va a cruzar la línea de la pupila y la comisura labial. Líneas de referencias horizontales. En las líneas de referencias horizontales, las líneas de las cejas y la línea interpupilar. Nos sirve como referencia para ubicar la línea de los márgenes gingivales, plano oclusal y plano incisal, ya que estas líneas deben ser paralelas a las 2 primeras líneas y al mismo tiempo deben ser perpendiculares a la línea media facial y otras líneas verticales. Ahí, como vemos en la parte de atrás, mira, van a ver ahí lo que estoy hablando. Líneas horizontales, líneas de las cejas, línea interpupilar, línea de la comisura, línea de margen gingival, línea del plano incisal. Luego vamos a pasar al análisis dentolabial. Tenemos que analizar en nuestro paciente durante la sonrisa y en la posición de reposo. En posición de reposo, el paciente pronuncia la letra M. Debemos analizar el grado de exposición de los bordes incisales, que varía entre 1 a 1,5 milímetros y va a depender de la altura de los labios, el sexo y la edad del paciente. Análisis en reposo, pronunciación de la letra M. También tenemos que ver el análisis de la sonrisa y le pedimos al paciente que pronuncie la letra I sostenida. Al mismo tiempo, sonría. Vamos a pedir al paciente eso para ver también el análisis dentolabial de la sonrisa. Analizamos la línea de la sonrisa, que debe seguir la curvatura natural del labio inferior, pero también podría estar alterada por desgastes. Medimos también el borde incisal al labio inferior y debemos darnos una medida de 4 milímetros para corroborar la correcta longitud de los incisivos. Esto está un ratito, ahí lo pueden ver. También tenemos que analizar otros aspectos, como es el corredor bucal, que sea adecuado, que no invada ninguna de las estructuras dentarias y que no sea muy amplio.
Eso es en cuanto a análisis dentolabial. Ahora vamos a ver el análisis intraoral. ¿Qué analizamos en el análisis intraoral? Ya es lo que nosotros hacemos, ¿no? Vamos a analizar los puntos de contacto ubicados en forma ascendente. A medida que se alejan de la línea media, le darán individualidad a los dientes, forman las troneras incisales. La proporción ancho-largo, el ancho de los incisivos corresponde un 80% de su largo. Luego, ¿qué más vemos? Proporción entre dientes, el ancho del incisivo central es un 60% mayor que el ancho del incisivo lateral. Y este a su vez un 60% más que la cara mesial del canino. También podemos determinar el ancho midiendo la distancia interpupilar y la dividimos entre 6,6 y el resultado lo multiplicamos por 1,25 para obtener el largo armónico. Los márgenes gingivales deben ser perpendiculares a los bordes incisales, la ubicación del margen lateral debe ser más inferior y la del central y canino deben estar alineados. Cenit gingival ubicado hacia distal en el canino y central, y el lateral coincide con el eje axial. Esas son las referencias que tenemos que tener en el análisis estético. Es muy importante analizar todo esto con unos modelos o con las fotografías que le hemos tomado al paciente, porque, recordando lo que dijimos al principio, la planificación es la que va a garantizar el éxito de mi tratamiento. Sexto paso: encerado o remodelado con resina. Una vez que hemos realizado un análisis completo de la sonrisa del paciente, apoyándonos de las referencias o parámetros estéticos, debemos trasladar toda esta información a nuestro segundo modelo. Recuerden que tomamos dos. Y a través de un encerado, o como decimos nosotros, remodelado con resina, porque si nosotros somos los que vamos a trabajar en la boca del paciente y nosotros manejamos la resina, para mí es mejor trabajarlo con resina compuesta. Cualquier jeringa que tengamos en la consulta que no utilicemos, el color que menos usamos, o una jeringa de resina vencida, porque nos va a servir para reconstruir de una manera virtual en este modelo de yeso la sonrisa que podría ser la sonrisa que va a tener el paciente al final. Nos sirve también para entrenarnos, porque al hacer esto vamos entrenando nuestras manos. Recuerden que en ontología estética existe una frase muy linda que dice que nuestras manos solo serán capaces de hacer lo que nuestros ojos son o fueron capaces de ver. Entrenamiento es el truco en la odontología estética. Entrenarse, cansarse de ver fotos, cansarse de ver sonrisas. No por algo cuando vamos a una reunión, los dentistas somos los acosadores, porque toda la reunión nos la pasamos mirando las bocas de la demás gente. ¿No se han dado cuenta ustedes cuando están en una reunión, lo único que hacen es mirar y mirar dientes? Y la gente a veces agarra y comienza a agacharse o se voltea para ver si tiene algo, o se van a un espejo, ¿no? No saben que somos dentistas, pero ese es nuestro trabajo: analizar, analizar y analizar. En estos encerados o remodelados con resina, vamos haciendo una corrección de todas las alteraciones individuales e integrales de la sonrisa del paciente. Podemos ayudarnos de compases, reglas de proporción áurea, para poder analizar y estandarizar todo lo que necesitamos para el éxito de nuestro caso. Además, esta misma, ahí pueden ver ustedes en la diapositiva, lo que utilizamos: compás de 2 puntas, la regla de 3, esta regla famosa,
estas guías también, que también las utilizamos para ver las proporciones entre diente y diente. Ahí pueden ver ustedes ya el diente que hemos reconstruido con resina compuesta. Nos ha ayudado eso para ver, para mostrarle al paciente y para que el paciente diga, ah, sí, perfecto, doctor, me gustan mis dientes así. Entonces, este mismo modelo nos va a servir para hacer nuestras matrices. Confección de las matrices. Séptimo paso. Con este encerado o con este resinado, como le decimos nosotros, remodelado con resina en yeso, vamos a agarrar una porción de pasta pesada de silicona y vamos a colocarla por la parte palatina, llegando al borde incisal de todos los dientes anteriores sin sobrepasar el borde incisal. Esto nos va a servir como una matriz para poder construir luego o para poder reconstruir luego los dientes que vamos a tratar. Entonces, con este resinado en yeso vamos a confeccionar nuestras matrices. La primera matriz que confeccionamos, nuestra guía palatina. Nuestra guía palatina que nos va a servir para reconstruir los dientes. Ese es el séptimo paso para diseñar una sonrisa. Dentro de este séptimo paso también tenemos las guías de comprobación. Con la misma pasta pesada hacemos una impresión que vaya de palatino a vestibular. Luego hacemos un corte sagital y nos va a servir para ver el ancho de nuestra restauración. ¿Por qué es importante? Porque algunas veces ocurre, y el miedo que tiene la mayoría de gente que recién empieza con estos tratamientos, es que los dientes les salgan muy grandes, muy anchos. Entonces, con estas guías nos sirve para poder darle el tamaño correcto, la amplitud correcta al diente, sin sobrepasar, sin crear el problema de que nos queden los famosos dientes choclos, anchos. Entonces, séptimo paso, confección de matrices, me sirvió para hacer mi guía palatina y mi guía de comprobación. También me sirve para confeccionar mi guía del mock-up. La guía del mock-up es muy importante. Es muy importante la guía del mock-up. Es lo que nos va a dar la facilidad de poder generar en boca del paciente cómo podría quedar la sonrisa de este paciente. A partir de este paso, los dejo con la doctora Cintia Rodríguez, que ella se va a encargar de hablarnos de este paso y de los siguientes pasos. Doctora Cintia, muchas gracias. La dejo en el auditorio y yo me voy a sentar a escucharla. Permiso con todos. Nos vemos al final de la conferencia para la rueda de preguntas. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora Manto. Continuando con la exposición y nuestro siguiente paso, que es simulación de una sonrisa o confección de una mock-up. ¿Qué es mock-up? ¿Qué entendemos por mock-up? El mock-up es un mecanismo de previsión. Uno va a conseguir trasladar ese encerado o ese remodelado que hemos hecho en resina en nuestro modelo de estudio a la boca del paciente. Y de esta manera el paciente va a poder darse cuenta o darse una idea del resultado final y de lo que le estamos proponiendo. Y así podemos lograr o no la aprobación del paciente antes de ni siquiera haber empezado el tratamiento. Esto es mucho más importante inclusive cuando hacemos carillas indirectas, por ejemplo, de cerámica. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros decidimos hacerle al paciente 10 carillas de cerámica y nos salteamos este paso, el paso del mock-up, y de frente tallamos, tomamos impresión y cementamos? Y al final el paciente, cuando se ve al espejo, no aprueba el resultado. No podemos dar marcha atrás porque ya manipulamos la boca del paciente. Por eso es que es tan importante e indispensable este paso. Vamos a hablar ahora del protocolo para realizar un mock-up. Lo que vamos a hacer primero es tomar una impresión completa a este encerado, a este remodelado en resina correctivo que hemos realizado de la boca o de las alteraciones del paciente inicial.
Lo vamos a hacer con una porción de silicona pesada, es una impresión total tanto por vestibular como por palatino. Luego de esto, vamos a preparar la boca del paciente, es decir, vamos a colocar una pequeña porción de ácido toxofórico en la cara vestibular del paciente, lavamos y no aplicamos adhesivo. Luego de esto, vamos a utilizar un material. ¿Qué material es? Es la resina acrílica. En este caso estamos empleando el Luxatem de la marca DMG. Esto es una resina acrílica, como su propio nombre lo dice, tiene partículas de resina y de acrílico, teniendo las ventajas de un acrílico en cuanto a su resistencia y tiene la estética de una resina compuesta, es decir, tiene un mejor acabado, un pulido, una translucidez muy semejante a la resina compuesta. Además, por otro lado, no se contrae tanto como el acrílico, no tiene ese olor tan desagradable y nos puede servir también para hacer provisorios. Entonces, habíamos dicho que tomamos una impresión con silicona y esta impresión, la siguiente por favor, vamos a recortarla a nivel de las papilas, hacemos el festoneado, esto nos va a ayudar para facilitar el retiro de los excesos. Rellenamos internamente nuestra matriz con nuestra resina acrílica Luxatem y la vamos a llevar a boca sin hacer mucha presión, para no deformar la silicona. Siguiente. Esperamos aproximadamente unos 30 segundos y cuando el acrílico o la resina acrílica está en fase gel, podemos retirar fácilmente los excesos del encima. Esperamos un minuto más y retiramos la guía de silicona. Y lo que vamos a obtener es el siguiente resultado. Miren, después de un minuto, nosotros podemos haber trasladado ese encerado a la boca del paciente. Y claramente podemos analizar cómo sería en un 80% esa futura sonrisa. Podemos observar inclusive cada ángulo de su sonrisa, el paciente puede opinar, podemos observar también la forma de los dientes, cómo se observa esta sonrisa tanto en posición de reposo como en una sonrisa máxima. Podemos también analizar la oclusión del paciente, su guía incisiva, su guía canina, podemos probar también la fonación y inclusive nos permite poder readecuar este mock-up, es decir, si el paciente lo sugiere o nosotros veamos conveniente hacer algún tipo de modificación, podemos hacerlo directamente en la boca del paciente. Y obviamente tendríamos que también tomar al final una nueva impresión que va a ser nuestra referencia final. Una vez que el paciente apruebe totalmente su futura sonrisa, recién nosotros podemos retirar el mock-up y empezar el tratamiento propiamente dicho. Vemos, por ejemplo, cómo estamos analizando la posición de reposo. El paciente está viéndose frente al espejo, observando cómo se ve su futura sonrisa, en las diferentes posiciones de su sonrisa, en diferentes ángulos. ¿No? Y aquí estamos retirando la resina acrílica. Ven que es muy fácil poder retirarla, solamente utilizamos una cureta, hacemos una leve presión para poder retirar esta simulación, ¿no? Entonces hemos hecho ya una planificación previa en el modelo, hemos podido trasladar a través del mock-up esta planificación directamente en la boca del paciente y lo principal, estamos recibiendo la aprobación del tratamiento antes de ni siquiera haber tocado los dientes, de haber iniciado el tratamiento. Es muy importante este paso y es indispensable realizarlo en cualquier tratamiento estético que vayamos a realizar. El siguiente paso, el noveno paso, es la toma del color. Para ello tenemos que hacer una previa limpieza, podemos hacerlo utilizando piedra pómez con agua y una escobilla de profilaxis o un caucho, tratando siempre de evitar lesionar la encía, muy suavemente. Necesitamos, además, para tomar el color, tener una correcta iluminación. Es aconsejable utilizar una luz natural, podemos acercar al paciente cerca a una ventana. Y también es importante utilizar un colorímetro concesionado por nosotros mismos, hecho de nuestras mismas resinas compuestas, porque la mayoría de colorímetros estandarizados, tipo el colorímetro Vita, el colorímetro que vienen dentro de los sistemas de resina, están hechos de plástico, ¿no? Y no son fieles al color específico que necesitamos tomar. Bueno, estos colorímetros los podemos realizar con nuestros tonos de resina para dentina, nuestros tonos para esmalte.
Una vez que hayamos, es importante también que humedezcamos tanto la pastilla, la siguiente, humedezcamos no solamente la boca del paciente, los dientes del paciente, sino también la pastilla de color. Una vez que hayamos decidido cuál es el color más próximo al esmalte del diente o del paciente, tenemos que corroborar este color. ¿Qué hacemos? Elegimos el color, por ejemplo, en este caso un A1, lo llevamos en una bolita en medio de la cara vestibular y fotocuramos, porque muchas veces el color cambia al ser polimerizado. Entonces, ojo con eso. Corroboramos después de haber elegido, utilizando ese color elegido, en la mitad del diente, fotocuramos y comprobamos. Por último, llegamos a nuestro último paso, que es la técnica de estratificación. Para ello, es necesario el aislamiento. El aislamiento tiene que ser un aislamiento relativo. Es un aislamiento que nos va a evitar el contacto de los labios y los carrillos, que haya contacto con la humedad que podría contaminar nuestro tratamiento. Lo vamos a realizar utilizando, en este caso, por ejemplo, estamos usando el Optragate del Ivoclar Livaden. Es importante no realizar un aislamiento absoluto, ya que necesitamos observar claramente cómo se relacionan los dientes con el tejido blando, con la encía, individualmente y en conjunto, para darle así la forma correcta a nuestros dientes. La ventaja de utilizar este Optragate es que, además de venir en diferentes tamaños, es bastante confortable con el paciente, a diferencia de los retractores, por ejemplo, fotográficos, que causan bastante incomodidad. Y como son tratamientos que duran aproximadamente 2 horas, 2 horas y media, tenemos que preocuparnos también en que el paciente se encuentre cómodo. El siguiente paso, dentro de la técnica de estratificación, siguiente, por favor, es la preparación. Para la preparación dentaria, vamos a utilizar puntas diamantadas de grano fino. Tenemos unos ejemplos, tenemos fisuras troncocónicas puntas redondeadas, pero máximo de aro rojo, es decir, grano fino y extra fino. Siguiente. Siguiente. Lo primero que vamos a hacer es un asperizado superficial de la cara vestibular. Esto lo vamos a hacer, como habíamos dicho, con puntas diamantadas de grano fino. Este desgaste o asperizado tiene que seguir siempre las angulaciones naturales del diente. Es decir, vamos a inclinar nuestra punta diamantada primero hacia cervical, luego colocaremos esta punta diamantada paralela al diente y luego haremos un desgaste incisal inclinando nuestra punta diamantada hacia palatino. El siguiente paso es hacer una regularización o desgaste del borde incisal. Para ello podemos utilizar un disco soplex de grano grueso, es el de color rojo, y nos va a permitir este desgaste aproximadamente medio milímetro, poder después caracterizar perfectamente un nuevo borde incisal. El siguiente paso es la confección de un chamfer por palatino, aproximadamente a 2 milímetros del nuevo borde incisal. Es un desgaste mínimo. Estamos trabajando, acuérdense, solamente a nivel del esmalte. Este chamfer nos va a permitir lograr un espacio para que después lo rellenemos con una resina compuesta mucho más resistente que permita poder soportar las fuerzas o la incidencia masticatoria justamente en esta zona que es crítica. Siguiente. Y por último, para terminar nuestra preparación, utilizando nuevamente el disco soplex de grano grueso, vamos a redondear los ángulos agudos. Siguiente. Así como hemos aislado los carrillos y los labios del paciente, también es importante aislar el diente que vamos a trabajar. Y lo vamos a hacer utilizando una cinta teflón, o esas cintas llamadas de gafitero. En realidad se utilizan también para gafetería. Pero lo que vamos a hacer es cortar pequeñas proporciones de cinta teflón, de aproximadamente 2 centímetros, y nos van a servir, siguiente, para poder trabajar tranquilos, sin preocuparnos de que el diente se una a los dientes vecinos, ¿no? La colocación de esta cinta es muy simple, se coloca como si fuera un hilo dental, y luego abrazamos los dientes vecinos, y así de esta manera podemos aislar correctamente el diente que vamos a trabajar. Y así como nos queda, el diente totalmente
aislado. Ya los contornos lo vamos a dar con nuestro pincel y con nuestros instrumentos específicos. Y llegamos a la preparación del diente. Lo primero que vamos a hacer es el grabado ácido. Es un grabado total, es decir, vamos a aplicar el ácido ortofosfórico en toda la superficie, tanto por vestibular como por palatino. Vamos a dejarlo actuar. El ácido más o menos debe ser dejado actuar. Si es que estamos hablando del esmalte, podemos dejarlo hasta 30-35 segundos, pero si estamos, por ejemplo, en dentina, máximo de 10 a 15 segundos. Lavamos. Una vez que hemos lavado, por el mismo tiempo que hemos dejado actuar el ácido, retiramos nuestras cintas teflones. Luego vamos a aplicar un aire suave que puede ser realizado con una pera de aire. La idea es retirar ese exceso de humedad y dejar nuestra estructura lista para recibir el adhesivo. Siguiente. Aplicamos 2 capas de adhesivo. Las capas se realizan de la siguiente forma. La primera capa debe ser aplicada frotando, puede ser, por ejemplo, utilizando un microbrush sobre toda la superficie. Luego de esto vamos a evaporar el solvente. También podemos utilizar esta pera de aire para evitar la contaminación. Y aplicamos una siguiente capa. También de la misma manera, frotando suavemente sobre toda la superficie. Y recién, en la segunda aplicación, es que vamos a polimerizar. Esta polimerización tiene que ser completa, es decir, 1 minuto por cada cara del diente. De esta manera logramos que no queden monómeros libres, que se forme una buena capa híbrida en caso que estemos trabajando dentina. Una vez que ya hemos preparado nuestro estrato, pasamos a aplicar nuestra resina compuesta. Nuestro primer paso en la técnica de estratificación es confeccionar nuestro marco palatino. Para hacer nuestro marco palatino vamos a apoyarnos de la matriz palatina que hemos confeccionado en base a nuestro encerado diagnóstico. Vamos a utilizar una resina incisal, que es una resina microhíbrida de la línea Carisma en este caso, que tiene una característica peculiar, debido a que no presenta pigmentos, tiene moléculas más grandes, que hace que esta resina sea más resistente, por eso va a ser aplicada en esta zona de tensión masticatoria. Estas resinas, todas las translúcidas, transparentes, tienen mucho contenido de burbujas, por eso es importante poder manipularlas antes, como se observa aquí en la fotografía, con ligeros golpecitos, y de esta manera poder eliminar las burbujas previamente antes de llevarlas al diente, ¿no? Otra técnica muy interesante es la manipulación, es decir, antes de llevarlo al diente lo que podemos hacer es formar una cruz con nuestra espátula y poder retirar solamente una porción, 1/4 de ese conjunto, ¿no? De esta forma podemos ir controlando las cantidades de resina que estamos utilizando y al mismo tiempo no contaminamos el resto de la resina. Esta primera porción la vamos a aplicar sobre nuestra matriz de silicona, que ya tiene aproximadamente la forma que van a tener nuestras restauraciones futuras. Con pequeños golpes y con nuestra espátula limpia, vamos a ubicar esta resina translúcida aproximadamente hasta la mitad de la cara palatina. Podemos aplicar después con un pincel, la adaptamos y mejoramos la consistencia. Una vez que tengamos esta porción ubicada en nuestra matriz de silicona, la llevamos a boca. Siguiente. Lo ubicamos exactamente en su posición y polimerizamos. Siguiente. Y esto es lo que obtenemos. Tenemos nuestro marco palatino. Ustedes pueden observar la translucidez de esta capa. Siguiente. Una vez que tenemos ya confeccionado nuestro marco palatino, el siguiente paso es hacer nuestro contorno vestibular. Para ello vamos a utilizar una resina súper clara. También es una resina microhíbrida, solo que esta resina tiene, además del brillo natural del esmalte, tiene opacidad. Esta resina se llama Super Light Opaca. ¿Por qué decidimos utilizar esta resina? Ya que la paciente se había hecho previamente un blanqueamiento, pero sin embargo las zonas cervicales quedaron ligeramente oscuras.
Entonces usamos esta resina porque tiene un gran poder de enmascaramiento. Podemos ocultar estos márgenes gingivales, estos márgenes cervicales, y de esta manera obtenemos un color mucho más homogéneo. Siguiente. Entonces, como vemos aquí en la foto, estamos aplicando la resina, dándole ya la forma definitiva, los contornos laterales, cervicales, medios e incisales, cerrando espacios. Podemos ayudarnos de espátulas. También, siguiente. Podemos utilizar también pinceles de pelo de marca. El pincel que tenemos que escoger es que sea plano, de cerdas muy suaves. Podemos inclusive estas cerdas lubricarlas previamente con un bonding, que es una resina sin carga. Siguiente. De esta manera nos facilita también mejorar la forma y los contornos. Siguiente. Podemos utilizar también este tipo de espátulas que son más flexibles. Siguiente. Utilizamos todo el tiempo siempre nuestras matrices de comprobación para observar si estamos yendo por buen camino y no estamos sobrecontorneando nuestra restauración o estamos aplicando material de más. Siguiente. El siguiente paso es aplicación de nuestra resina, nuevamente la misma que hemos utilizado para hacer nuestro marco palatino, esta vez nos va a servir para hacer nuestro borde incisal, utilizando la misma resina, la resina incisal. Siguiente. Aquí vemos cómo es aplicada esta resina. Siguiente. Observen las características de esta resina. Es bastante luminosa, le va a dar más luz a esta zona, ¿no? Y vamos a poder reproducir ese efecto de opalescencia a este nivel. Y al mismo tiempo le va a dar también resistencia. Siguiente. Una vez que hemos realizado este incremento del borde incisal, el siguiente paso y el último es aplicar nuestra resina superficial. En este caso ya no estamos utilizando una resina microhíbrida, sino una resina de micropartículas. A diferencia de esta resina, en comparación a una resina microhíbrida, es que tiene partículas más pequeñas que permite que el resultado sea mucho más estético. Logramos con esta resina, una vez pulida, un efecto más natural, muy semejante al esmalte natural. Más brillo, una lisura superficial superior, una translucidez semejante al esmalte. Por eso es que optamos por utilizar al final, en una capa delgada, una resina de micropartículas. Siguiente. Y es así como la aplicamos. La consistencia de esta resina también es diferente. Se parece mucho a la consistencia de una mantequilla. Es bastante blanda, por eso su manipulación también es diferente. Vamos a aplicarla en toda la superficie utilizando espátulas, pero nuestro pincel tiene que estar seco. Si nosotros lubricamos las hojas del pincel al manipular una resina de micropartículas, la resina se va a volver más fluida y va a ser mucho más difícil poder manipularlo. Entonces, para manipular resinas de micropartículas, usamos espátulas y pinceles sin adhesivo. Observamos cómo es aplicada esta resina. Se puede observar la consistencia, que es diferente a la anterior. Siguiente. Aplicamos nuestro pincel seco. Siguiente. Y retiramos el exceso del borde incisal. Es importante no dejar ningún exceso en la cara palatina ni en el borde incisal, porque esta resina sí es bastante frágil. Es decir, solamente nos va a servir para darle un acabado, como si fuera una pintura final. Pero, lamentablemente, como sus partículas son tan pequeñas, es muy frágil. Entonces, no está indicada para zonas de tensión masticatoria como borde incisal y cara palatina. Solamente, como última capa, vestibular, para darle el brillo y el acabado espectacular. Siguiente. Así como terminamos el primer diente. Siguiente. Ahora, algo muy importante es utilizar un inhibidor de oxígeno. Recuerden que la última capa de resina no llega a polimerizarse totalmente debido al contacto, debido a que está en contacto con el oxígeno de la superficie. Entonces, es necesario utilizar un elemento, en este caso estamos usando glicerina en gel, que nos va a permitir una polimerización completa. ¿Cuál es el protocolo de aplicación? Primero hacemos una polimerización inicial, que puede ser de 20 o de 30 segundos, luego bañamos toda la superficie del diente con glicerina en gel,
y luego polimerizamos por cada cara del diente. De esta manera nosotros vamos a evitar que queden monómeros libres, que justamente son los responsables de que esta restauración sea inestable, que capte, por ejemplo, la saliva, los líquidos bucales o que cambie de color rápidamente. Siguiente. Aquí estamos polimerizando por cada cara del diente y nos permite inclusive poder pulir en la misma sesión. Al final, siempre acuérdense que es importante corroborar estas medidas utilizando nuestras guías de comprobación, ¿no? Siguiente. Podemos inclusive también comprobar los anchos, las proporciones que ya han sido estudiadas y aplicadas y realizadas en nuestro remodelado, en nuestro modelo de estudio, por ejemplo, utilizando compás de doble punta. Siguiente. Siguiente. Y vamos, antes de pasar al siguiente diente, tenemos que corroborar que este primer diente, que va a ser nuestra guía, nuestro modelo, esté perfectamente correcto en cuanto a forma, contorno, y lo más parecido a nuestro encerado, a nuestro remodelado. Siguiente. Utilizamos también nuestra matriz palatina para poder corroborar también que nuestro bordo incisal esté correctamente ubicado, ¿no? Los incisivos es importante que nosotros lo realicemos individualmente, es decir, terminamos con un incisivo central y continuamos con el otro incisivo central. Los laterales pueden ser trabajados simultáneamente, al igual que los caninos. Aquí pueden observar en la foto, miren cómo es utilizado nuestro aislamiento relativo, que es el OptaGate. Es bastante cómodo para el paciente, como ustedes observan. Tenemos ya el caso terminado, antes de estar pulido. Bueno, esta última parte, que es el acabado y el pulido, debe ser, lo ideal sería realizarlo siempre en una segunda sesión. Podemos hacer un pulido superficial, un pulido inicial, ¿no? Pero el protocolo de pulido tiene que ser tan prolijo y tiene que ser paso a paso, tratando de pulir cada uno de los detalles, que es mejor realizarlo en una siguiente sesión donde el paciente está descansado, nosotros también, después de haber trabajado casi 2 horas, 2 horas y media, ya nuestra vista ya no es la misma, nuestro cansancio es mayor. Entonces es mejor citar al paciente, puede ser 2 días después, ¿no? Para poder hacer tranquilamente esos acabados, esos detalles finales en la sonrisa del paciente. ¿No? El pulido consiste en la utilización de diferentes aditamentos, como por ejemplo fresas de grano fino y extra fino. Podemos utilizar también disco Soflex en todas sus granulaciones para poder formar los contornos proximales, cervicales, centrales e incisales de los dientes. Es importante también reproducir la anatomía secundaria, es decir, los lóbulos de desarrollo, los periquematíes. O sea, el esmalte natural no es liso, no es como un vidrio, sino tiene ciertos relieves que tenemos que nosotros imitar, copiar en nuestra restauración. También al final, para un brillo ideal, es necesario utilizar escobillas de pulido. Acuérdense que siempre el pulido con escobillas debe hacerse con pastas y agua, o sea, tiene que estar humedecido el diente. Y para un pulido ya extremadamente ideal, tenemos que utilizar siempre ruedas de fieltros. Los fieltros, ya sea de tela o de algodón, nos van a permitir obtener un brillo espectacular. Lo más semejante al esmalte natural. Siguiente. Siguiente. Esos son los fieltros. ¿Sí? Y tenemos ya el caso terminado. Ustedes pueden observar el caso, cómo llegó y lo que podemos obtener. Utilizando simplemente una buena planificación, un protocolo paso a paso. Miren cómo hemos podido cerrar esos diastemas, lograr esos puntos de contacto ascendentes. Se ha podido reproducir las troneras incisales progresivas. Se ha mejorado inclusive esos contornos y la forma de los dientes. Siguiente. El color obtenido también es un color más parejo, más homogéneo. Aquí tenemos una toma de sonrisa del antes. Siguiente. Y el después. Miren cómo se ha mejorado inclusive la alineación de los caninos. Todo siempre utilizando
nuestro protocolo de planificación. Esto se hizo previamente en el remodelado de resina, el modelo de yeso, y simplemente lo hemos trasladado utilizando nuestro protocolo. Tenemos una toma de sonrisa en máxima sonrisa. Vemos que hemos seguido cada uno de los principios estéticos los cuales hemos estudiado. Siguiente. Una toma en posición de reposo. Miren lo natural, lo hermoso que se puede lograr. Siguiente. Una toma de sonrisa. Miren, los contornos han sido modificados. En un inicio se planificó hacer carillas inclusive hasta las premolares, pero observamos que era más que suficiente, ¿no? El resultado que se obtuvo era bastante bueno y el paciente aceptó solamente hacerse un blanqueamiento, porque quedó ligeramente más clara esa sonrisa, ¿no? Entonces hicimos un blanqueamiento para emparejar el color en el de los premolares y en los incisivos inferiores. Una toma de cerca, podemos observar cómo se cerraron esos espacios. Siguiente. Siguiente. Y nuestra paciente feliz. Feliz después de haber logrado lo que ella tanto deseaba. Diseñar su sonrisa, y lo pudimos hacer a través de solo 10 pasos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Cintia. Muchas gracias. Señores del auditorio, doctoras, doctores, muchísimas gracias. Quedamos para que nos puedan hacer las preguntas que deseen. Una pregunta. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Yo soy Amparo Cervantes, docente de la Facultad de Ciencia de la Comunicación, Turismo y Psicología, y por este momento estoy transmitiendo las preguntas de nuestro canal USMP 3D Televisión a este foro, preguntas que estoy recibiendo a través del chat de nuestro canal. Tengo una pregunta de Paola. Dígame. Perfecto, dígame. Sí, tengo una pregunta de una participante. ¿Cuál es el tiempo de espera después de un blanqueamiento para empezar este tratamiento? Excelente pregunta. Con las nuevas investigaciones indican de que lo más razonable es esperar mínimo una semana después de haberse blanqueado los dientes. Es lo mejor para que tengamos una mejor adhesión del material al diente. Y aparte también el color se estabiliza. Muy bien, muchas gracias. ¿Otra pregunta más? Yo espero nomás sus preguntas. Doctor Marco Abanto, tengo una pregunta para usted. Doctor Carrión, dígame. Sí. ¿Cuál es el nombre comercial de la resina de micropartículas que utilizan? En nuestra técnica nosotros utilizamos la resina microparticulada Durafil de Eraus-Kulzer. Existen diferentes marcas. La que nosotros usamos en nuestra técnica específicamente es Durafil de Eraus-Kulzer. Muy bien, doctor. Una pregunta, y gracias por el detalle particular de la respuesta. ¿Alguna pregunta adicional a los participantes? Pueden hablar, y que tienen problemas con la voz pueden hacer su pregunta por el chat escrito. Doriano, ¿alguna pregunta? Denis Rojas, Alexis Fernández, por ahí lo he visto. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches, una pregunta. Dime, Rafael. Como en el caso del blanqueamiento, los dientes se homogeneizan después del color. En el caso de la resina, ¿después de cuánto tiempo? Se dice que en un congreso escuché que después de un tiempo, después de unas 72 horas, se homogeneizan también el color de la resina, ¿es correcto? Exacto. Lo más recomendable es esperar mínimo 48 horas, máximo 72, para que todas las cadenas de polímeros se formen bien, para la total polimerización y la estabilización de la resina compuesta. Sí, eso es muy cierto. Doctor, muchas gracias. Otra consulta. Le echan glicerina justamente para que esas cadenas no queden, ¿correcto? Lo que pasa es que existe, recuerden, de la famosa capa inhibida de oxígeno, que lo que hace la última capa de resina al contacto con el oxígeno del ambiente no polimeriza. Por eso es que aplicamos esta sustancia, glicerina. Justo estamos desarrollando ahorita una tesis con la alumna Melissa Aguilar sobre la aplicación de esta sustancia en resina compuesta, y estamos usando un aparato que es la
cromatografía para ver cómo está la capa superficial sin aplicar y aplicando esta sustancia que es el inhibidor de oxígeno. Doctor, muchas gracias. Listo, Rafael. Doctor Magabanto, tengo otra pregunta para ustedes. ¿Qué efecto tiene el incremento del overjet y el overbite en el sector anterior? Digamos, ¿cómo aseguramos una buena durabilidad, longevidad de estas restauraciones cosméticas si de alguna forma estamos modificando la guía anterior y el esquema oclusal cuando damos una nueva morfología a los caninos y a los incisivos, o solamente este es un impacto, digamos, morfológico que no cambie el esquema oclusal en los movimientos de lateralidad, derecha, izquierda y de protusiva? Buenas noches, doctor Carrión, muy buena pregunta. Bueno, en cuanto a esta técnica, inicialmente se utiliza solo como una técnica de maquillaje para mejorar la forma, para mejorar el color, los contornos finales del diente, pero es importante si es que nosotros vamos a cambiar, por ejemplo, la guía incisal, la guía canina, es indispensable que hagamos previamente un provisorio. ¿Se acuerda cuando hablamos del mock-up? Justamente este mock-up nos va a servir para probar si realmente esta altura es aceptada por el paciente. Y en esos casos, por ejemplo, cuando vemos desgastes acentuados en el sector anterior y deseamos alterar el overjet, el overbite, o por ejemplo devolverle una guía canina, lo que podemos hacer, lo que podemos optar, y siempre lo realizamos así de esta forma, es hacer un encerado diagnóstico, inclusive articulado, en un articulador semiajustable, y luego llevar este encerado a un mock-up directamente en boca, es decir, vamos a trasladar estas formas, estos remodelados a la boca del paciente, y lo vamos a dejar aproximadamente una semana. En este periodo nosotros vamos a hacer ciertos ajustes, vamos a probar esta guía canina, esta guía incisal, para ver si es que realmente estamos yendo por buen camino, ¿no? Antes de realizar estas restauraciones. Gracias por la respuesta, doctora Cintia. Voy a dar paso a las preguntas que va a transmitir la licenciada Amparo Cervantes a través de la transmisión de streaming. ¿Puedes continuar, Amparo? Gracias. Doctora Rodríguez o doctora Banto, desde el USMP 3D Televisión, pregunta Karen de la Torre. ¿Solo utilizo un tono de resina para la superficie vestibular o también a nivel cervical? En este caso específico, estamos utilizando un solo tono, debido a lo que deseaba el paciente. Nosotros entrevistamos al paciente inicialmente y lo que ella nos solicitó fue tener una sonrisa mucho más clara. Entonces, por eso decidimos utilizar una resina extra blanca que tenga esa capacidad de enmascaramiento, que sea opaca y que oculte inclusive el color más oscuro a nivel cervical. Ahora, en el caso, nosotros podemos darnos el lujo de elegir inclusive el tono que vamos a utilizar cuando hacemos una sonrisa completa, pero en el caso que estuviéramos, por ejemplo, haciendo una restauración aislada en un incisivo central, donde tenemos, por ejemplo, que copiar las características de los dientes vecinos, entonces en esos casos sí tenemos que copiar los colores, como por ejemplo, nosotros sabemos que naturalmente a nivel cervical tenemos un croma mayor, es más intenso, el color es más saturado, en el centro, ¿no? Y en la zona incisal el tono es un poco más claro, y tenemos que seguir una estratificación de color, ¿no? Nosotros en esta técnica específica, que es de dientes extra blancos, solamente utilizamos un tono de color. Hay unas preguntas en el chat libre, doctor Marco Abanto. Por ejemplo, la pregunta de Alexis Fernández Díaz es la siguiente. ¿Qué diferencia tiene la resina esmalte artificial y esmalte translúcido? ¿Y por qué uno es más resistente que el otro? Esa es la pregunta que ha realizado el colega Alexis Fernández Díaz. La diferencia esencial es que el esmalte artificial va a dar el color final de la restauración. Ese es el esmalte artificial. El esmalte translúcido, por su falta de pigmentos, hace que esta resina sea más compacta y más resistente. Está comprobado por investigaciones
que la resina translúcida es mucho más resistente que cualquier otra categoría de resina. Por eso es que utilizamos nosotros la resina translúcida siempre en zonas de, como diríamos en una palabra simple, alto tránsito, zonas de oclusión. Por eso es que nosotros, nuestra resina translúcida, la llevamos a las zonas de alto tránsito o zonas de oclusión, y la resina artificial es la que vamos a utilizar para dar el color de nuestra restauración. ¿Alguna otra pregunta que está en...? Carmen, por ejemplo, pregunta si el tallado pasa más de esmalte y ya tengo dentina, ¿qué tipo de grabado ácido realizo? Claro, si tú llegas a dentina, tu grabado va a ser en dentina máximo de 15 segundos. Recuerden también que está probado que la adhesión a esmalte es muy superior que la adhesión a dentina. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta que tengamos en la transmisión del streaming? Sí, yo tengo licenciada una, Amparo. Marco. Sí, me hace una pregunta Paola. No sé si la palabra es correcta, pero me dice, ¿cómo manejan el de fracturas post-tratamiento con pacientes que bruxan, puede ser? Sí, que bruxan, es la palabra. Sí, bruxan, correcto. Y la garantía del tratamiento en un paciente que desea realizar y no puede acceder más que a ese tratamiento. No sé si se entendió la pregunta. Si no, la vuelvo a leer. Sí, podría volver a repetir la primera parte para poder responder los dos puntos, porque son dos preguntas, me parece. Ok. ¿Cómo manejan el de fracturas post-tratamiento con pacientes que bruxan? Esa es la primera parte de la pregunta. Ya, le voy a responder una por una mejor. Okay. La reconstrucción de dientes fracturados tiene un protocolo diferente. Principalmente, por ejemplo, si hay que observar primero si es que esta fractura tiene o no exposición pulpar. Por ejemplo, si es un diente tratado endodónticamente y después tenemos que reconstruir ese diente tratado, es importante y necesario, creo yo, colocar un refuerzo interno. Podemos utilizar, por ejemplo, estos pernos prefabricados de fibra de vidrio. En el caso de que no hubiera contacto pulpar, es necesario que nosotros observemos qué tan cerca está nuestro tejido pulpar y no aplicar directamente la resina, sino hacer siempre una protección pulpar, utilizando puede ser hidróxido de calcio o ionómero de vidrio. Y luego el protocolo o la técnica de estratificación también es diferente, porque vamos a necesitar de todas maneras de una resina opaque, una resina que me permita poder bloquear la luz hacia el interior de la cavidad bucal, para que no se observe esta línea de fractura, que es típico cada vez que observamos, por ejemplo, restauraciones donde solamente se han utilizado resinas para esmaltes y no resinas opacas, como para dentina o para enmascaramiento. Entonces siempre observamos la línea de unión y se observa claramente una zona muy gris, muy grisácea, con un valor muy bajo. Entonces la técnica varía, obviamente, es una técnica donde tenemos que, además de utilizar resinas para esmalte, tenemos que también utilizar resinas para dentina y opacas. Es importante también, sí, sígame, doctor. Continúe nomás. No, decía que una vez que estos dientes han sido reconstruidos, es importante protegerlos. El uso de una placa mioprotectora es indispensable, tanto para los casos donde hemos reconstruido gran porción del diente, ¿no? Como en los casos de cuando el paciente es bruxómano también, ¿no? ¿Sí? Ok, Cintia, Paola acaba de escuchar la respuesta a través del canal y complementa con lo siguiente. Dice, ¿y la garantía del tratamiento en un paciente que desea realizar y no puede acceder más que a este tratamiento? Y agrega, el paciente paga y no espera que se fracture a la semana o al mes. Exacto, sí, tiene mucha razón. Ahora, lo que hacemos nosotros en consultorio, porque lamentablemente muchas veces los pacientes no toman conciencia que es necesario seguir ciertas recomendaciones. Ya, nosotros estas recomendaciones se las decimos inclusive cuando estamos planificando. Antes de hacer el tratamiento, nosotros conversamos con el paciente las diferentes opciones y si nosotros decidimos hacer un tratamiento de carillas directas, le explicamos que debe seguir ciertos pasos, ciertas recomendaciones o cuidados para nosotros poder garantizarle la duración de este tratamiento.
Estas recomendaciones incluyen, ¿no?, que el paciente tenga una buena higiene bucal, porque si el paciente no tiene un buen cepillado, no usa hilo dental, ustedes saben que la resina, por más que esté bien pulida, bueno, es una contraindicación clara, ¿no? Luego, es importante también que evite realizar malos hábitos o hábitos parafuncionales. La resina o las restauraciones de resina no se rompen comiendo, se rompen cuando el paciente hace hábitos parafuncionales, como por ejemplo cuando abre envolturas con los bordes de los dientes, cuando muerde cosas duras. Esto rompe inclusive esmalte natural y con mucho más razón va a romper la resina o la restauración. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero explicarle al paciente, no agarrarlo desprevenido, decirle que esto puede suceder, y también lo comprometemos a que tiene que venir obligatoriamente siempre a sus mantenimientos. No es que tenga que venir cada 3 meses, cada 2 meses, porque esto no se va a fracturar. Si está bien hecho todo el protocolo, es un procedimiento, un tratamiento que puede durar en el tiempo, ¿no? Lo que sí, venir por lo menos cada 6 meses a sus mantenimientos, y el mantenimiento incluye no solamente hacerle una limpieza, un control de sus restauraciones, sino también un pulido superficial de sus carillas. Y de esta manera podemos alargar el tiempo de vida. Todo material, inclusive hasta el mismo esmalte natural, tiende a la larga, con el tiempo, a desgastarse, a fracturarse, por la misma función, por el mismo hábito del paciente. Entonces, como todo, necesita un mantenimiento, y eso hay que concientizar a nuestros pacientes. Muchas gracias, Cintia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, doctores, muchísimas gracias por habernos seguido en esta inauguración del ciclo de conferencias por Second Life USMP Facultad de Odontología. Muchas gracias, como lo vamos a volver a repetir, al apoyo constante de todas las autoridades de nuestra facultad, en especial a nuestro querido decano, el doctor Carlos Cava, Marco Carrión, con la gran iniciativa de hacer esto, Rafo, que siempre nos apoya, Danitza, todo el equipo de cómputo. Estamos muy honrados, muy agradecidos por este apoyo, y los esperamos para cualquier otro ciclo de conferencias. Muchas gracias por todo, y le dejo la palabra a nuestro gran amigo Marco Carrión. Creo que también necesitamos las palabras de Cintia. Hay que darle, por favor, Cintia, un saludo. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a todo el auditorio. Nuevamente agradecer a la facultad, a nuestro decano, una persona muy grata, que siempre se preocupa por nosotros. Agradecer esta iniciativa. También al doctor Marco Carrión, a todo su equipo. Esperamos que esto no sea la última vez. Estamos muy contentos con el resultado y esperamos que haya sido de su agrado. Y hasta la próxima, entonces. Aló. Primero, a nombre del decano de la Facultad de Odontología, el doctor Carlos Cava Berriut, a nombre de los miembros que integramos el laboratorio de diseño y visualización didáctica de la facultad, tenemos el honor de felicitarlos a ustedes, doctores, doctor Marco Abanto, doctora Cintia Rodríguez, por su excelente participación, considerando que es la primera vez que ustedes están teniendo esta experiencia virtual, inmersiva, en esta plataforma llamada Second Life. Hemos sido, digamos, hemos presenciado toda la experiencia que ustedes han resumido en esta exposición, donde es importante rescatar el protocolo de planificación y de procedimientos que ustedes, como principio profesional, nos han transmitido con mucha altura y mucho profesionalismo. Adicionalmente, quiero rescatar 2 frases simpáticas y muy importantes en la exposición, como por ejemplo la que nos transmitió el doctor Marco Abanto al decir que nosotros los dentistas somos cazadores de sonrisas.
Y eso es muy cierto, somos cazadores de sonrisas porque realmente estamos buscando la sonrisa perfecta o crear la sonrisa perfecta. Otro detalle importante es, por ejemplo, que ustedes mencionan que como principio los tratamientos cosméticos en odontología deben ser personalizados, ¿no? Entonces hay que transmitir estas dos frases en resumen como digamos objetivos puntuales y concretos que hemos tenido en la transmisión de esta conferencia virtual en 3D inmersiva. Nuevamente los felicito a ustedes, doctores, por el compromiso, y en realidad esta conferencia, a pesar de ser la primera, ha quedado perfectamente. Yo no he tenido ningún inconveniente ni en el audio ni en el video. En verdad que estoy muy feliz de haber logrado con éxito esta conferencia y haber tenido la participación también de todos los asistentes, a quienes también le transmito en nombre de la Facultad de Odontología nuestro agradecimiento. Nuestro agradecimiento también a nuestro amigo Fernando Pascual, que en este momento se está encargando de la transmisión a través del streaming por vía internet, a la licenciada Amparo Cervantes Arriola, ella es la coordinadora del proyecto de mundos virtuales en las facultades de Comunicaciones, Turismo y Hotelería, con quien estamos trabajando en equipo multidisciplinario para lograr, digamos, que este evento tenga este impacto a nivel de las redes sociales y a través de toda la web de internet. Quiero también felicitar a nuestra coordinadora Danixa Alcántara, su abogada es Danixa Falconer, por su apoyo brindado y también su compromiso permanente de desarrollar y darnos toda la oportunidad y los recursos para poder lograr nuestros objetivos en el proyecto. A todos nuestros compañeros que integran el grupo de trabajo, y de hecho aprovechar e invitarlos a la próxima conferencia el día 26 de abril, en el que tendremos como expositor al doctor Antonino Cabero, quien nos expondrá el tema titulado Panorama Conceptual de la Endodoncia. Muy agradecidos a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Marco. Gracias por todo. Como diría el maestro, Second Life Show. Ha sido un show estar acá. Lo más espectacular. Yo no creía mucho acuérdate al principio, pero ahora que lo estoy viviendo es una cosa fascinante y es alucinante que nuestra facultad haya avanzado en esto, justo que estamos ahorita por empezar nuestro segundo proceso de acreditación. Yo creo que esto es un valor agregado muy importante para la educación que rompe las fronteras, que esto por internet, y como tenemos a Fernando, a Carmen por España, una amiga como es Mari Carmen que vive en Barcelona, Fernando Pascual que recién nos hemos hecho amigos. Creo que esto es espectacular. Bueno, hasta la próxima, querido público, gracias por asistir y nos vemos en el show de Second Life.